C7 Cine. Je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps les ailes, leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'aime bien être salé, j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, un peu moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas. Utolsó tangó volt. Ya estamos por acá de regreso en una jornada más, tercera para nosotros de C7 Cine. Y bueno, toda esta alegría, todo este ímpetu, vamos a hacer un paréntesis porque pues lamentablemente falleció el maestro Vicente Leñero. Están llegando a cuentagotas parte de la información en algunos diarios, en este caso el portal eluniversal.com, desde hace 23 minutos aproximadamente, pero bueno, también
El encargado de Conaculta, Rafael Tovar y Teresa, comenta que es sensible pues el fallecimiento del maestro Vicente Leyero, un intelectual de altos vuelos que no solamente incursionó en el periodismo, sino también en la dramaturgia y bueno, también como parte de crítico también de cine. Así es que descanse en paz el maestro Vicente Leyero. Estaremos dando algunos aspectos de algunos detalles, pues siempre y cuando estén llegando a estas bases pues de información confirmadas. Así es que descanse en paz el maestro Vicente Leyero. Yo me acuerdo de la adaptación, pues creo que todo el mundo vio, del Callejón de los Milagros, ¿no? Entre otras, ¿no? También por ahí Los Albañiles. En fin, era una gran persona también muy generosa, dando siempre consejo a las personas que se acercaban, ¿no? Personas que iniciaban dentro del periodismo, la dramaturgia. Así es que descanse en paz el maestro Vicente Leyero. Así es que cerramos el paréntesis y también ahorita les preguntaremos su opinión a nuestras invitadas de lujo el día de hoy. Está ya por acá Pilar. ¿Cómo andamos, Pilar? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Pues muy bien, Pilar. Qué gusto estar aquí. Yo estoy contentísima de estar en la FIL y que me hayas invitado a este espacio. No, pues ya, yo creo que ya se va a hacer un poco mi costumbre. tema favorito, cine. Pilar Montes de Oca, una de las mandamases por ahí también en Algarabía. Y Malusa Gómez, ¿cómo estás, Malusa? Bienvenida. Hola, Juan Pablo, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Se tuvieron que repartir hoy las actividades. Bienvenida, Malusa. Yo no te conocía, pero bueno, va a ser una excelente ocasión para platicar. Para la gente que tal vez, yo creo que muchísima gente ya conoce Algarabía, pero hablar de la génesis, porque yo creo que la chamba de ustedes, lo comentábamos hace casi 365 días, varios programas de lectura a nivel nacional lo han logrado en su manera y en su proporción, pero lo que ustedes han logrado es increíble, no solamente en México, sino también en gran parte de Latinoamérica, que es poner a leer a la gente con estos manuales de conversación de Algarabía. Platíquenos qué es Algarabía para la gente que no lo conoce. Oye, pues primero yo quería decir una cosa de Vicente Leyero. Claro. Yo me acuerdo bien de su libro de Los Pasos de Jorge, que yo soy admiradora de Jorge Bergoengoitia muchísimo, y él tiene un libro donde cuenta los pininos de Jorge Bergoengoitia dentro del teatro, como dramaturgo. Órale. Porque Jorge Bergoengoitia empezó siendo dramaturgo y luego se hartó y no era muy bueno para el medio de dramaturgia y acabó ya dedicándose a la novela. Terminó su última obra de teatro, que era El Atentado, y luego hizo Los Relámpagos de Agosto. Y lo cuenta todo Vicente Leyero, se los recomiendo muchísimo, Los Pasos de Jorge. Y era un tipo muy buena onda. El año pasado estuvo aquí Vicente Leyero en la FIL, ¿te acuerdas? Sí. Estuvimos en una conferencia de él. Y bueno, ¿qué te cuento de Algarabía? Mira, Algarabía es ese intento por decirle a la gente que la cultura no está vetada. Que esta idea que tenemos los mexicanos de que hay dos opciones, ¿no? O el verdadero, digamos, lo barato, lo chafa, la farándula, el canal de las estrellas, ese tipo de cosas, el TV y Notas. Y del otro lado están los que estamos aquí en la FIL, la gente que lee, los cultos, los que van a conciertos, los que van a galerías y a museos. Y Algarabía es ese intento de decir, no, a ver, vamos a bajar todo eso acá, que la gente se dé cuenta que la cultura no está vetada, que la cultura es para todos, que leer no duele, no, que leer no duerme, que la cultura no tiene que ser solemne, ni tiene que ser una misa, ir a misa, ¿no? sino puede ser entretenida. Claro. Y que con datos cortos, sencillos, útiles, te puedes reír, te la puedes pasar bien y además en el camino aprender. Perfecto. Pues, ¿cuál es tu experiencia también viendo que parece que están regalando ahí las cosas en su stand? O sea, se vende muchísimo, no solamente, digamos, los souvenirs, no las playeritas, las tazas, sino realmente la gente ya tiene colección y lo que no tiene a veces en suscripciones. ¿Qué se siente pertenecer a este equipo? No, bueno, es verdaderamente una maravilla porque bien dices que es un stand que siempre tiene gente, siempre están buscando algo, van por una revista y luego se dan cuenta que además tenemos un libro que es divertido, pero además creo que somos muy coloridas, que te lleva por imagen, ¿no? A lo mejor no tienes idea de qué va, el nombre llama mucho la atención, pero luego te acercas, las ilustraciones, la verdad es que todas las impresiones son impecables. Pues, ¿qué te digo? Es un honor trabajar con la gente de Algarabía, ser ya parte del equipo de Algarabía. Y esto que dice Pilar es muy importante. O sea, de veras, el ser culto no es sinónimo de ser aburrido. En Algarabía, si algo no somos, es aburridos. Todo el mundo es muy divertido, muy serios en lo que hacemos, pero muy divertido. O sea, de verdad se ve mucha pasión en el trabajo. Absolutamente. Y
Algunos digamos, de las ediciones especiales tienen algún tema, digamos, muy definido. Y en este caso, lo que nos convoca el día de hoy es algo, estábamos viendo parte en la introducción de El último tango en París, ¿no? Del maestro Bernardo Bertolucci, una película muy polémica. Pero a ver, ustedes nos vienen a presentar 4 tomos de por qué nos gusta tanto el sexo. Y lo vamos a mezclar, ¿no? Con el cine, con la censura y la parte cachonda dentro del cine. Así es que, pues a ver, ¿por qué 4 tomos, hombre? ¿Por qué? Iban a ser 8, iban a ser 8. 8, hombre. Pues yo creo que es un cuestionamiento que nos hicimos nosotros cuando tenemos los libros de vicios. Empezamos con fumar, luego siguió el siguiente café, el siguiente cerveza, chile. Y cuando sacamos sexo, primero el tomo doble, más caro y el más vendido. Entonces, te das cuenta que de verdad a todos nos interesa el tema del sexo, nos gusta el tema del sexo. Todo el mundo estamos buscando todo el tiempo el tema del sexo. La pornografía es lo que más se ve en internet. Las películas que se hacen, no sé si sabías, a nivel mundial, el 70% de las películas son pornográficas. ¡Órale! 70%. 70%, ya tomando en cuenta Bollywood, Hollywood y toda la producción de cinematografía en el mundo, el 70% son pornográficas. Entonces, te empiezas a preguntar ese tipo de cosas y dices, ¿por qué nos gusta tanto el sexo? Entonces, lo que hicimos fue hacer libros que no son lúdicos, son más bien libros antropológicos, sociales, donde nos hacemos cuestionamientos históricos. El primero es Prehistoria, que el autor es Gustavo Vázquez Lozano. El segundo es Antigüedad, no solamente clásica, también incluye Grecia, Roma, Antigüedad prehispánica y algunas otras antigüedades. Después sigue Edad Media, que ese lo hace José Gel Blandón Yoli. Luego el siguiente es una recopilación, porque somos recopiladores, no somos autores, estamos recopilando datos de diferentes fuentes, ¿no? Claro. Y no fue fácil, no fue fácil. Ahorita Malusa te contará. Después somos Ilse y Lisen y yo las que compilamos Edad Media, donde de verdad es impactante encontrar las cosas de la sexualidad porque todo está vetado y velado por el asunto religioso y cristiano. Y luego le tocó a Malusa hacer el cuarto libro, que es Antigüedad Clásica. A ver, que diga que es modernidad. Modernidad. La verdad es que fue toda una experiencia y te voy a decir por qué. Porque no es nada sencillo, porque todas las citas tienen que estar totalmente documentadas, porque somos muy, muy cuidadosos en cómo manejamos este tema. El que rigor. Sí es un tema, exacto, súper riguroso, ¿no? Que es un tema que a todos nos interesa, que todo el mundo trae en la agenda, que todo el mundo trae en la cabeza. El sexo, ahí está, seas de la religión que seas, de la edad que seas, estés en el momento que estés en tu vida. Entonces, para mí fue complicado porque había que ser de veras súper riguroso. Entonces, hice una primera entrega y era, bueno, sí, ok, pero no metas tanta cosa de internet, hay que irse a la bibliografía, hay que irse a libros, a clásicos y demás. Entonces, fue toda una experiencia. Existen muchos libros, ¿no? Sí. Sacar mucho de libros, porque también muchas cosas que encuentras en internet no son necesariamente fidedignas. ciertas. Y luego, estos siglos, que es modernidad, estamos hablando Renacimiento, siglo XVII y siglo XVIII, son siglos complicados. Ahí está el Marqués de Sade. Sí. Ahí está la sífilis, ahí están los descubrimientos de América, ahí están todas las enfermedades venéreas que trajeron los españoles hacia América, una serie de cosas interesantísimas. Son libros súper interesantes y creo que tienen que ver con el cine porque pues creo que el cine ha reflejado, si algo los seres humanos, digamos, tenemos en concepto sexual, nos los ha dado el cine. Absolutamente. Muchos conceptos, o sea, en algún momento el maestro Paco Ignacio Taibo comentaba que quién nos había enseñado a besar, quién nos había enseñado, digamos, a aproximarnos, ¿no? Con cierto chorito, ¿no? A las chicas, y de una u otra manera el cine, ¿no? El cine, digo, para mucha gente la telenovela. Sí. La educación sentimental para muchísima gente es las telenovelas. Y para otros, un poco más privilegiados como nosotros, que podemos ver cine, pues obviamente ver El último tango en París y ver lo que hacía Marlon Brando y cómo bailaba tango con María... Claro, ¿no? Schneider. Schneider, bueno, pues era todo un goce, ¿no? Ay, Dios mío, ya está subiendo la temperatura. Tenemos que hacer un corte Exactamente. de identificación. Estás escuchando y viendo C7 Cine. Es nuestro momento de hacer nuestro corte de identificación. Ya regresamos. Estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Las Rosas y también Mariano Otero en esta Feria Internacional del Libro, edición número 28, como Argentina, país invitado. Así es que corte y regresamos para seguir platicando de sexo. C7 Cine. C7 Cine.
Que se lleva los recuerdos que me nublan. No, ya, no, pero totalmente en tango. Lo que acabas de ver y escuchar pertenece a Rodolfo Mederos y el día de hoy estará por acá en la explanada. Recuerda que hay muchísimas actividades, desde la gastronómica, ¿no? Actividades por acá en este hotel grandote de la letra H, para que pruebes los sabores, ¿no? De Argentina, de toda la parte sur, principalmente carnívoros. Saludos a la gente vegetariana. Y también, pues bueno, sus vinos, sus caldos por ahí, directamente desde Argentina. Pero otra opción son los conciertos. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, hay una oferta musical argentina impresionante. Así es que el día de hoy le toca a Rodolfo Mederos en versión de trío y por ahí estaremos también viendo algunas imágenes y escuchando cuáles son las influencias del maestro Rodolfo. Van desde músicos de cantina, ¿no? Ahí en Buenos Aires, hasta los grandes como el maestro Astor Piazzolla. Así es que hoy en la noche, a partir de las 9, la entrada es totalmente gratuita para que disfrutes de Rodolfo Mederos Trío. Y bueno, ya estamos por acá de regreso para seguir platicando con Pilar, con Malusa y con Pilar. Ellas vienen directamente desde la editorial Algarabía para platicarnos no solamente de estos 4 tomos dedicados de por qué nos gusta tanto el sexo, sino también de las distintas, ¿no? Vean nada más por acá este especial para los que son fanáticos de Star Wars. También hay otro dedicado al cine de vaqueros, a los westerns, ¿no? Ahorita lo mostraremos en un momento más. Y que siempre el cine ha sido un tema que ustedes también se lo dedican en portada, ¿no? Constantemente, y que también, como el que tienes en tu mano, de censura, sexo y cine. ¿Sabes qué? Bueno, yo soy una cinéfila declarada total. Yo lo que empecé escribiendo cuando salí de la facultad de Filosofía y Letras fue sobre cine, en la revista Textual, que era una revista que hacía el periódico El Nacional, que ya ni existe ese periódico. Y por eso el cine ha sido importante. De hecho, uno de nuestros proyectos es sacar, quizás en 2016, Algarabía Cine. O sea, además de Algarabía, tener una Algarabía nada más dedicada al cine. ¡Órale! ¿No? Que estaría muy, muy interesante y puede ser una revista que nos puede dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Porque la verdad es que los temas de cine nunca terminan. Yo, por mí, muchas portadas más serían de cine. Pero bueno, ahí me paran en seco y me dicen, a ver, no, el cine no solamente está ahí, Algarabía trata de todo, habla de ideas, de ciencia, de historia, de curiosidades, de arte, etcétera, ¿no? Y de sexo, censura y cine, Juan Pablo, a mí me gustaría platicar de qué va. Es un libro que recoge, digamos, ahora sí que con lujuria de detalles. Está buena. ¿No? Todos los datos sobre cómo el séptimo arte, ¿no? No tenía que ser diferente a ninguna otra arte y obviamente tenía que reflejar el sexo como una condición importante para el ser humano. Hablando de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Sí. De estos temas de que es connatural al ser humano y es necesario, ¿no? Y que al momento en que tú tienes prohibiciones sobre el sexo, entonces se hace más y más deseable, ¿no? Y pues habla de todo, del código Hays. ¿Tú te acuerdas del famoso código Hays? A ver, eso es lo que estábamos platicando antes de entrar al aire. Había una permisividad, tal vez ahorita veamos unas imágenes de Cleopatra, ¿no? Donde ahí Tara Barr, pues bueno, era impresionante cómo se retrataba no solamente la belleza, sino también semidesnudos, y no había ningún problema. Pero hasta que llega el código Hays para también compartirlo con la gente, todo como que empezó a complicarse. A ver, platícanos un poco. Sí, o sea, cuando tú dices, oye, el primer beso homosexual en pantalla, ¿cuándo fue? Y te das cuenta que es en 1899. Sí. O sea, casi acababan los Lumière de descubrir el cinematógrafo y ya había un beso homosexual en pantalla. Y Teda Bara sale, y ahorita la van a ver, con unas especie de serpientes en los senos, ¿no? Pues obviamente dices, ¿qué está pasando? Fue a partir de las guerras, ¿no? La Belle Époque ayudó, y todo eso, pero de repente a partir de las guerras hay un movimiento, sobre todo en Estados Unidos, que es el código Hays. Hays era un senador, que prohíbe ya las buenas costumbres, ¿no? Entonces, proferir o mostrar desnudos, o sea, cosas, se convierte en un problema grave. Entonces el código Hays decía, y aquí viene y lo van a poder leer el código completo, no completo, pero sí las partes más importantes, decía que se prohíben cosas que falten a la moral y a las buenas costumbres, etc. Claro. Y lo prohibió. Y estuvo vigente, estamos hablando que el código Hays estuvo vigente 3 décadas. Sí.
Y que décadas. también tuvo sus repercusiones en México, porque digo, para algunas cosas somos buenos para imitar, ¿no? Y lamentablemente una de estas fue este perfil con ciertas licencias, ¿no? Pero sí había esa sombra de ciertos diálogos, ciertos tipos de beso, por ejemplo. O dentro del Código Hays, por ahí vi también un documental muy interesante. Por ejemplo, había dos vaqueros, no muy masculinos, ¿no? Y de repente, para relatar la relación homosexual que tenían, uno llegaba a la cantina y le preguntaba: muy bien, vaquero, ¿y esa pistola dónde la compraste? Y había un zoom in a la cintura, ¿no? Ajá. Y el otro le contesta: bueno, si te gustó mi pistola, te puedo decir dónde la puedes conseguir. O sea, ahí el director se burlaba del mismo Código Hays. Hitchcock también sufrió el Código Hays con Psicosis, entre otras películas. Así es que es una paradoja. Qué malo que existió, pero Sí, también por ejemplo, forzaba al director a Hitchcock- tener una jiribilla, Hitchcock, ¿no? esta escena de la regadera es tan genial Sí. porque no podía mostrar los senos de Janet Leigh. Entonces, Sí. pues tenía que verse de otra manera. Eso es súper interesante. Sí. Que también habrá que hacer un artículo sobre ese tema, cómo los directores se burlaron o hicieron un doble sentido del Código Hays. Pero luego llega otra que estamos viendo ahora todavía. En los años 70 empieza la clasificación Sí. de que sigue más o menos vigente. ¿Te acuerdas que era ABC Ujú. en origen? En México, ABC, ¿no? Adultos, adolescentes y adultos y niños, ¿no? Es ahí para todo público. Para toda la familia. Para toda la familia. Y ahora está el PG-13, el Ujú. PG-15, PG-17 y todas estas cosas, porque se sigue pensando que hay cosas que los niños no deben de ver y no pueden ver y que están, ¿no? Y que a tu criterio, etcétera. ¿no? Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, creo que ni tu mamá también en Estados Unidos, a Alfonso Cuarón le dieron P15. No, P15. Ah. Podías ver la película acompañado de un adulto. Pero en ya. México sí era para mayores de 18 años. Y decías, bueno, pero el público dirigido, digamos un poco, es a los chavos Más que chavo. sí, o sea, de los 15 o de 10 a 20, ¿no? La pregunta que habría que hacerse ahí y que la resolverían o la podríamos resolver en los otros libros que estamos platicando, que vamos a presentar mañana, por cierto, a las 5 de la tarde en el Salón Elías Nandino, es ¿por qué la prohibición hacia el sexo y no hacia la violencia, no hacia el asesinato, no hacia la matanza, no hacia las cosas de encarnizadas, Así es. no hacia luchas, no hacia guerras, no hacia torturas, ¿no? Ujú. Porque, bueno, ver películas o drogas, Claro. o sea, no está prohibido mostrar drogas. en el ¿Cuál es la sexo. hipótesis entonces de por qué a nivel antropológico esto sí y aquello no? Que además es súper curioso y sale en estos libros, de alguna manera está totalmente documentado, ¿no? Como siempre ha habido estas dos partes. Claro. Por un lado, todas esas provisiones y luego nunca se ha salido de la vida del ser humano el sexo. Siempre ha estado ahí con tapujos, sin tapujos. Luego la prohibición lo hace mucho más atractivo, ¿no? Claro. A estos niños que no los dejan sus papás ir al cine o que no los dejan Ver. ciertos canales. En cuanto te sales de tu casa, el niño es lo primero que quiere ver. Entonces eso también ha hecho muy famosas estas películas, ha hecho como muy atractivo el tema del sexo, ¿no? Claro. Y también la parte riesgosa. Y hay mucha gente que ya ve películas en su monitor, en su tablet, en su computadora. Se pierden de la gran experiencia, puedes ir al cine como uno de la vieja escuela. Sí. Pero también esta permisividad y también la regulación por parte de los padres, ¿no? Porque que creo que también puede ser como distinto. Aquí podremos proclamar ciertas libertades, pero ya cuando uno es padre es como, ay, joles, viene O sea, ¿por ¿cómo qué esto pueden? sí y no y Exacto. esto no? ¿Y hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Y qué puedes ver y qué no puedes? ¿Y qué es censurable y qué no es censurable, no? Ujú. O sea, yo me acuerdo de la película de Tesis de Amenábar ¿Cómo no? y llega la chava a la casa de del protagonista y le dice que por cierto es esta chava es Ana, la niñita de Cría Cuervos, la película de Carlos Saura. ¿Cómo? Tú Ah, me mira, estabas eso no contando sabía. que Doña La- Erlinda, la que Erlinda. Doña Erlinda es su hijo. Exactamente. Que Erlinda es la mamá de Guillermo del Toro. Yo no sabía. Sí, Bueno, sí. pues es lo mismo. Ahí La está. niña de Niagara. Y le dice, ¿qué quieres ver? Él tenía una videoteca, ¿no? Y tengo punk, tengo spank, tengo gore, pseudogore, gore punk, sado, terror. Y dice ella, quiero ver el famoso spank, ¿no? Que es esta cosa que matan a la Sí. gente en pantalla, que parece ser que no la matan, pero que hay una idea de que sí se matan. Ujú. Sexualmente hablando, los torturan hasta que mueren, ¿no? Ok.
y le dice, la nena tiene marcha, ¿eh? Me acuerdo siempre de esa, ¿no? Ok. Y también me acuerdo de una de Almodóvar que se hable con ella. Sí. Y entonces la está limpiando a ella y está en coma. Y Benigno, le dice el doctor. sí, benigno. Que me han enterado, dice una de las enfermeras, que ahora los misioneros no solamente violan a las nativas, sino a las mismas monjas allá por el África. Y dice, no, es que eso de la jodienda no tiene enmienda. Y sí es cierto, eso de la jodienda no tiene enmienda. O sea, Sí, al final sí. del camino, la jodienda no tiene enmienda y por eso el sexo está en todos lados. No, y todas las culturas, digamos, originarias, primitivas, ¿no? Tanto la parte de la madre tierra, ¿no? Con estas esculturas o también estos penes enormes. Entonces, cualquier expresión humana tiene que retratar eso. Y en este caso, el cine ha tenido pues muy buenas rachas, ¿no? De una libertad, digamos, también creativa y de exposición tremenda, pero también una censura terrible. Es momento de hacer nuestro siguiente corte de identificación. Estamos platicando, pues ya lo escucharon, ya lo vieron, sobre cine, sobre sexo, sobre censura y bueno, también estas pulsiones, como diría el maestro Freud, que hacen no solamente que nos reproduzcamos, sino que también la pasemos muy bien. Así es que vamos a nuestro corte de identificación, ya regresamos con Malusa, con Pilar y con Malusa. Estamos hablando pues con la gente de Algarabía sobre estos temas. Corte y regresamos. C7 Cine. C7 Cine. Cada vez que dicen eso me siento como en un cohete. Ya estamos por acá de regreso en C7 Cine. Y bueno, para la gente que nos acaba de sintonizar, saludos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de la Feria Internacional del Libro aquí en la Expo Guadalajara, en las avenidas Mariano Otero y Las Rosas. Y le mando un saludo a un señor que vino de Huejuquilla, que ya me andaba ahí casi crucificando en la entrada. Me preguntó cuál era la entrada principal. Le dije, bueno, es hasta las 5 de la tarde. Y bueno, me dijo algunas palabras altisonantes sobre cuestiones de la organización. Bueno, señor, hace aproximadamente 15 años de los 28 que tiene la feria, estos 3 días están dedicados única y exclusivamente para cerrar tratos, hacer negociaciones, en fin. Así que tomen sus providencias y pues bueno, hasta las 5 de la tarde. Ya mañana, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y recuerden, subrayenlo por ahí en su agenda. Recuerden que estos programas que estamos transmitiendo hay que verlos con papel y con pluma. Próximo viernes hay venta nocturna, así es que vengan con sus zapatos cómodos, con bolsas grandes, con mucha energía, o alguien que les ayude, o una bolsita ahí de ruedas, porque hay mucho que comprar, ¿no? Hay un mucho diablito que adquirir. Prestado. Exactamente, hay también un diablito prestado. Estamos cerca aquí del mercado de abastos, así es que hay que tomar sus previsiones. Próximo viernes, venta nocturna, cerrará la FIL solamente el viernes hasta las 11 de la noche. Pues estamos platicando entonces con Pilar Montes de Oca y también con Malusa Gómez. Ellas son dos de las integrantes del gran equipo de Algarabía, que repito, han hecho muy buena talacha en lo que se refiere a iniciar la conversación. O sea, los materiales que ellos producen y nos comparten son para que ustedes, si les gustan los piratas, vámonos directamente a saber más de piratas. Si les gusta, digamos, la antropología, vayan directamente a la fuente. Entonces son grandes iniciadoras, ¿no?, de la conversación. A ver, Malusa, este mito que lo hemos platicado, ¿no? Que es que en México no se lee y es que en México, cuando
Rodrigo Fresano estaba comentando, ¿no? Que ¿cuál es la razón principal de por qué usted no lee? No, es que no tengo tiempo. Pues entre el Facebook y el Twitter ya vimos que hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre. Yo creo que en México se lee mucho. Vemos el tiraje de las revistas de chismes y todo esto. Estamos hablando entre 700,000 a la quincena o a la semana, dependiendo la publicación. A la semana. A la semana, imagínense, 700,000, casi rozando el millón. Usted le está yendo muy bien con otro perfil de lectura. ¿Cómo nos podemos enganchar para ahora sí realmente quitarnos ese estigma de que en México no se lee? Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con que en México no se lee. Yo creo que se lee bastante, hay muchísima gente que lee cosas que no son de muy buena calidad, pero hay otro tanto que ya empieza a leer cada vez más. Y yo creo que ahí sí Algarabía ha jugado un papel importantísimo, porque bueno, pues porque podríamos decir que le entramos a la cultura con C minúscula, porque son temas interesantes, bien tratados, bien escritos, bien abordados, pero que podemos ir enganchando a la gente. Creo que también parte del gran problema es que si el primer libro que te dan a leer es de 1,500 páginas, de una letra chiquitita, a doble columna y de un tema que no te interesa cuando eres niño, obvio, sales corriendo, no quieres leer eso. Entonces, desde ahí empieza el problema. Hay que ver cuáles son los temas, cómo se tratan, qué autores son los que hay que acercar a los chavos. Y también, bueno, el ejemplo es importantísimo. Te aseguro que nuestros hijos sí leen, los de todos los que somos lectores. Entonces, Algarabía, creo que acabas de decirlo súper bien, es darle ese granito, es darle esa inquietud de decir, bueno, ok, este sobre películas del oeste. Pues a lo mejor yo no sé mucho de películas del oeste, lo empiezo a leer, es un artículo de un tamaño muy adecuado que me da pie a seguir buscando, a ir a ver películas, a meterme a ese tema y al que se te ocurra. La que abras de Algarabía va a haber algún tema en el cual te vas a querer seguir de largo y decir, voy a seguir investigando sobre esto. A mí, por ejemplo, me pasó con Kurosawa, ¿no? O sea, yo primero pues conozco las películas de vaqueros que todo el mundo nos chutamos, ¿no? Desde las de John Wayne o John Huston, en fin, hasta las más recientes con el maestro Clint Eastwood, pero de ahí, es que Akira Kurosawa era fan de John Huston y de repente había una admiración mutua que, pues bueno, cuando se le entrega también este Oscar honorífico al maestro Kurosawa, se lo entrega tanto George Lucas como Coppola, ¿no? Ajá. Entonces de ahí te vas a la filmografía completamente de Akira Kurosawa y de repente te metes a cuestiones de samuráis, o sea, es iniciar la conversación y cada quien elige su camino, ¿no? Es un gancho, ¿no? Sí. Ahí va, una cosa te lleva a la otra, sí, ¿no? Pero si leer para el mexicano es el libro de texto gratuito en la primaria, en la secundaria el primer libro es el Ramayana, el Mahabharata, yo me acuerdo y me dan dolor de panza, ¿no? O el Popol Vuh. A los 13 años, ¿qué contexto puedes tener para la visión de los vencidos? Por Dios. ¿Cuál fue el primer libro que disfrutaron? Así, el que dijeron, chin, lo empecé a leer y ya quería dormir. Sí. Ajá. Uno de Oriana Fallaci que se llama Un hombre. Primero porque, bueno, yo estaba con este rollo de que quería ser periodista y tal, y Oriana Fallaci era el ícono en el momento, que por cierto también, hablando del maestro Vicente Leñero, bueno, es uno de el manual de periodismo, no se lo puede uno perder cuando pasa por la carrera de comunicación, pero ese fue el primer libro que a mí me hizo estar en una reunión y decir, ya me quiero ir a mi casa porque estoy leyendo un libro que es lo máximo. Qué bueno. Eso es padre, muy ¿no? Bien, perfecto. ¿Por acá? A mí Bergoengoitia, a los 11 años lo descubrí, leí La Ley de Herodes y no sabía si reírme, qué era eso, por qué había una literatura tan que me hablaba a mí de un cuate de la Ciudad de México que vivía en Coyoacán y que estaba ya en la mano y que decía cosas tan cagadas y que era tan inteligente. Y ahí me volvió loca. A mí me pasó con Las batallas en el desierto, pero no fue porque me lo recomendaran en la escuela, fue por Café Tacuba. Yo escuchaba la letra, oye, Carlos, ¿por qué tú? Entonces no entendía, o sea, cómo lo de Carlos y quién era Mariana, si eran de la misma edad. Y hace poco, porque bueno, ya también Café Tacuba cumplió sus añitos. Sus añitos 20, ¿no? Y que por ahí vienen con concierto del segundo disco Re. Joselo llegaba a la gente, los fans, con el libro del maestro José Emilio Pacheco, paz descanse, y, oye, fírmame el libro, ¿no? Y él, no, pero es que yo no hice la canción, la hizo mi hermano Quique. No, pero fírmame el libro. En fin, fue un impacto tal, ¿no? En ese caso yo también lo suscribo, y de ahí pues ya te vas con otra obra del maestro José Emilio Pacheco, cierta poesía, de ahí te vas... Ya te diste que Mariana y Carlos no eran de la misma edad, era la mamá de Jim. Exacto, lo que no era la mamá de Jim. Súper historia, para libro, para canción, para película. Yo me acuerdo además de los sándwiches que decía él,
que eran unos sándwiches de platíbulo. Sí. Porque mi abuela le heredó a mi mamá los sándwiches de platíbulo y nos los hacía a nosotros. No, y también yo no entendía, bueno, por qué lo del título. Luego ya veías que estaba ahí el patio de la escuela y jugaban en Y las jugaban guerrillas. árabes contra judíos. Exactamente. Sí. Así es Que que... eso es importantísimo ¿Sí? para enganchar sobre todo a los chavos en la lectura. O sea, si es por una canción, si es por la referencia que sea, que vayan viendo que todo va ahí Sí. ligado y que hay maravillosas ¿Te historias. acuerdas la ahí canción de atrás? Macondo de Oscar Chávez? Sí. Basada en el libro de Cien años de soledad, que también es súper disfrutable. No, o sea, entrar a la literatura, como decía Borges, o sea, yo soy un lector hedónico, ¿no? O sea, yo leo por placer. Sí. Acabamos de publicar un texto en Algarabía, en las últimas 2 Algarabías, que se llama La lectura como placer, Sí. ¿no? Y sí, o sea, la lectura no tiene por qué doler, no tiene por qué ser algo angustioso, algo que haces de obligación. Tiene que ser algo placentero, algo que te deje tanto placer como jugar Candy Crush. Así, exactamente. No, y además, que no sea un asunto de, ay, estoy aburrida y solo en mi casa voy a leer. No. No. Voy a leer porque quiero leer, porque me acompaño, porque voy a viajar con ese libro, porque voy a conocer otras cosas, ¿no? Sí. Eso es bien importante. Esperemos que todo marche bien para este próximo viernes con Celia del Palacio. Ya estaba un poco medio cansado, pero empecé a leer el libro sobre Lupe Vélez, uno más, pero novelado, historia De novelada. esta chava, ¿cómo se híjoles, llama? mano. Celia del Palacio es la autora. Sí, la conocí el otro día, Hijo, estuvimos mano. con ella, con Susana Zabaleta, y la verdad es que Increíble libro. qué buen libro, porque ella sí se documentó, es historiadora. Es historiadora. Y ¿cómo se muere? No, Lupe no, Vélez, no. Se hace todo su rollo para ya morirse y entonces se pone la bata más, se va a suicidar, entonces se pone la bata y se pinte, no sé qué, para que lleguen los reporteros de Hollywood y la vean. Exacto. Le agarran las pastillas, vomita, entonces es un desmayo y llegan ahí, bueno, y acaba fatal, pobre. No, y es una gran parte de la historia del cine por Aquí cómo... viene lo de Lupe Vélez. Exactamente, aquí también viene Lupe Vélez, así es que... y bueno, para la gente que también se quiere enganchar, y pues yo creo que todos nos enganchamos con el tema del sexo, también puede ser un gran pretexto para que ustedes conozcan la historia del cine, pero también la historia de las leyes, de los gobiernos, de también cómo gente, hablando pues del código Hays, interfiere tanto que de repente todo el mundo cree esa verdad y dura 30 años esa verdad, ¿no? Sí, no, y seguimos con prohibiciones y con cosas Sí. así que, por ejemplo, en internet no hay. Claro. Que es una cosa medio, ¿no? Y entonces las versiones son las completas. Infomanía misma, bueno, tuvo sus grandes problemas, ¿no? De Last Frontier, que estábamos hablando de ella. Y fíjate que mañana, que va a ser la presentación a las 5 de la tarde en el Les Andino, pues nos permitimos hacer un corto de Ándale. 15 minutos con algunas imágenes sexuales que espero que no les sean, espero que no les sean agresivas aquí a la gente de Guadalajara o a la gente que nos visite, que va a estar muy padre. Paisanos tapatíos, ¿cómo no? No, Exactamente. también ya ha habido una apertura interesante. Vamos a nuestro corte de identificación y ya regresamos para seguir hablando de sexo, de cine, de censura y también de otros placeres como debe ser también la lectura. Corte de identificación, estás viendo y escuchando C7 Cine en vivo, desde la FIL con nuevo horario de 1 a 2 de la tarde. C7 Cine. C7 Cine. You ain't seen nothing yet. Watch me.
Así es, vean nada más, ya nos fuimos por ahí en el túnel del tiempo. Betty Boop, hombre, yo creo que todo el mundo tiene una referencia, ya sea en blanco y negro o a colores, para la gente de radio. Imagínense esta pequeñita, pero qué sensual, ¿no? Ahí estaba bailando hawaiano. No, oye, aparte, sin gracier ni nada, descocada. Sí, nada más traía ahí su, ¿cómo se llaman los collarcitos estos de Hawái? Lángara, coqueta, cusca, Sí. que dirían las abuelitas. A ver, Betty Boop, que para mucha gente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial era, digamos, un ícono, ¿no? De Además, acordarse de la pareja. El primer dibujo animado, ¿no? Sí. Para adultos. Para adultos. No, para niños. Pertenecía también a todos estos Looney Tunes, ¿no? Creo Claro. que también luego lo compraron los Looney Tunes. Ujú. Y me parece además que en México, les voy a contar una cosa que es medio digamos, trivial o ordinaria, pero el refresco Lulú, Ajá. la imagen era Betty Boop. La pequeña Entonces Lulú. era la Lulú, no, la pequeña La- Lulú cierto. eran unas cómics aparte. Pero el Chesco Este sí era traía el Chesco Lulú, Exactamente. exacto. Sí, sí, sí. Ahí se veían parte de la. ¿Cómo del no echarte espíritu. unos tacos de carnitas con un refresco Lulú? ¿no? Perfecto, pues como Lulú ya rojo. escucharon, estamos hablando de referencias cinematográficas, de la lectura, de lo que debe ser eso, ¿no? Un placer y no una obligación de, a ver, entreguen el resumen para tal día, por favor, el abstract de tal libro. No, esto Yo me debe ser acuerdo de un placer. tener libros que leer por obligación y eso, saltarme páginas, tener ordo de panza, porque a uno que se llamaba La Revolución Francesa y el Imperio, que yo no entendía nada, porque aparte yo tenía 17 años y era un libro súper científico, un breviario del Fondo de Cultura, no científico, digamos histórico, pero muy serio, muy técnico, sobre el Brumario y y entonces Danton y entonces Robespierre, y yo decía, ¿no? ¿Qué hice en otra vida para merecer esto? Ahora, no todos los libros, o sea, leer tampoco es por leer. No. O sea, si vas a leer el libro del locutor que hace libros ahora, o el libro de la cantante que escribió su vida, pues mejor juega Candy Crush. De verdad. ¿Tú opinas lo mismo? Sí. O sea, la información no toda tiene el mismo valor. O sea, leer a Marías, leer a Borges, leer a Fuentes, a Leñero, a Murakami, no sé, a autores reconocidos, ¿no? En general, ¿no? Clásicos. Y Te va a cambiar y otro la vida, mito. te va a hacer entender el mundo, te va a hacer entender el mundo en que te rodea, Claro. te va a abrir la mente. Pero leer cómo la mujer estaba con Sergio Andrade y entonces, ay, qué flojera, no, gracias, ¿por qué? A ver, Maluz, No, y ¿opinas la lo mismo? mala literatura también, porque eso, bueno, ya por lo menos sabes, agarras una de esas revistas, sabes que vas a encontrar una No, libros, Pero es que hay luego libros. unos libros también que dices, neta, 50 sombras de Grey. O sea, había grupos de gente que se juntaba a hablar de eso, que decías, de verdad hay 1000 cosas más interesantes. Si el libro no te hace crecer, no lo leas. Y no solamente ese 50 sombras de Grey está hecho con unos, primero mal traducido, después el texto ya en inglés de por sí está hecho como el sistema bestseller que es Sí. con frases ya hechas para causar, o sea, es una baratija. ¿me A ver, ¿cuál es su entiendes? opinión también al respecto frente a las adaptaciones? Porque es un debate que yo creo que va a seguir por muchísimo tiempo. Es mejor la novela que la película. Y yo creo que en algún momento debe ser hasta totalmente diferente y debe ser una visión del Yo creo director. que es comparar, Pregúntale a Kubrick, ¿no? es comparar la gimnasia con la magnesia o confundir o comparar una cosa con otra. O sea, un lenguaje no tiene que ver con el otro y es muy importante hacer esto en claro. No porque el tema sea el mismo, las cosas son las mismas. O sea, las cosas no son el tema. Un libro no es el tema del que Así es. habla. O sea, Marías puede hablar de un tema totalmente trivial y tener una novela de este tamaño donde pasa todo en una noche y no pasa casi nada Así es. de pasar, ¿no? En una película como Ninfomanía puede haber miles y miles de sucesos que giran también en torno de una noche. Claro. O sea, el chiste no es nada más la trama o el tema, el chiste es el lenguaje con el que te lo cuentan. Eso es el arte, Ujú. la manera en que se presentan los temas. A ver, otro mito. Es que yo no leo porque los libros son bien carotes, muy carotes. Entonces de repente uno dice, a ver, clásicos, y bueno, saludos a la gente de Editorial Porrúa. Nos ha demostrado que hay clásicos de los 50 hasta los 150 pesos. ¿Cuánto se gasta usted en una fiesta? ¿Cuánto se gasta usted por ahí en otras baratijas? ¿En recargas Entonces, del celular? y los libros de viejo. Revistuchas. Aquí también, en algún momento, no, creo que todavía, saludos para el buen Antonio, del Tianguis Cultural, que tiene una extensión por aquí en la misma fil de libros de viejo. Yo me encontré por ahí el de Joseph Campbell, ¿no? El de El héroe y el mito, que estaba, digamos, descontinuado
continuada de Conaculta, me lo encontré en la fabulosa cantidad de 80 pesotes. Entonces también hay que buscar, también hay que tener como ese sentido de nosotros, por ejemplo, arqueólogo, ¿no? todo lo de Algarabía está en Amazon.com en Kindle y es mucho más barato en Kindle y un Kindle cuesta 1,000 pesos. Sí. Te compras un Kindle y puedes tener una biblioteca de miles de libros sin Así ningún es. problema. Perfecto, pues las imágenes que estábamos viendo también para seguir continuando con este tema es Bella de Día. ¿Por qué fue tan polémica esta película del Belle maestro de Jour. Belle de Jour para aquí estar ejercitando el francés? ¿Por qué Belle de Jour tiene todavía algo como de misterio y Catherine Deneuve pues ahí tiene una doble vida, ¿no? Con este nombre de Y batalla. aparte es Buñuel Sí. y además es cómo te lo cuenta, ¿no? Y toda esta cosa misteriosa entre una vida de una señora normal y corriente, casada, bien casada, Bien como dicen las casada. abuelitas, ¿no? Y es prostituta de noche, ¿no? Ándale pues. ¿No? Pues hay muchas mujeres que también quisieran tener esa acción, esa adrenalina, ¿no? ¿Quién no? Y al menos ¡ándale! Fuertes declaraciones. Bueno, en este momento ya hasta cambié de color. Los compañeros de maquillaje me van a tener que retocar. Pues, ¿cuál es la magia? Digo, fue momento tú no. censurada. Sigamos hablando de la onda cinematográfica. Se estaba poniendo bueno. No, sigamos hablando. rojo? No, ya estamos cambiando de color. Qué bueno que estamos viendo parte de las imágenes. Aquí está su esposa viendo el programa. Saludos a la distancia. ¿Cuál fue, digamos, la chispa de esta película? Digo, ha habido otras películas donde también se ve esta doble vida. Pero no, el asunto de Buñuel, tanto en esa, Belle de Jour, el oscuro objeto ese oscuro objeto del deseo, donde también hay esta doble, digamos, visión, y Viridiana, que yo las pondría como una trilogía, las tres. No, hay una doble faceta. Bueno, de hecho, en ese oscuro objeto de deseo son dos actrices las que hacen a la misma Conchita. Sí. ¿No? Y Fernando Rey. Y en el caso de Viridiana es Silvia Pinal, en su mayor expresión, Sí. siendo una monja que tiene que prostituirse de alguna manera Así es. y ser violada. Vamos, el lenguaje buñuelesco va más allá del simple hecho de que sí, el asunto tiene que ver con lo sexual. Tiene que ver más con el poder, con la mancillación, con el transgredir, Transgresor, con ¿sí? el tabú. Porque yo creo que no lo tocamos, pero creo que es importante antes de irnos decirlo. Sí, sí. El prohibir el sexo es una forma de controlar, ¿no? Totalmente. Y fue desde los primeros tiempos, lo dice Freud en Tótem y Tabú, ¿no? Hay una prohibición en las sociedades primitivas del sexo y en ese momento empieza a haber, ¿no? una serie de controles del Estado, del poder frente a los individuos. Y eso sigue siendo hoy en día la pulsión. La pulsión. La pulsión se tiene que retraer. En orígenes era por la reproducción, porque era imposible dejar a la gente al libre albedrío follando sin parar, porque no iba a dar tiempo que los alimentos alcanzaran para tal cantidad de personas. Claro. Hoy en día por enfermedades y también por la reproducción, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en el canto gregoriano, ¿no? Que es muy reconocido a últimas fechas, ¿no? Desde estos monjes, creo que era de la comunidad de Silos, que pues fueron un boom mundial en los 90. Pero a partir de eso también salieron estudios muy interesantes donde en la época gregoriana hubo una orden por parte de la jerarquía religiosa en aquel momento de impedir que siguieran cantando porque no querían hacer otra cosa. Se la pasaban en comunicación con el Altísimo cantando y cantando, entonces dejaron de ayudar a los pobres, dejaron de sembrar sus propios... Se la pasaban cantando. Entonces yo creo que ahorita que decías esta parte de dedicarse completamente a ciertos placeres, bueno, también hay que tener moderación, ¿no? Ahora, lo hay que que tener dice esa Marvin parte, Harris, ¿no? lo que dice Marvin Harris es que la pulsión del sexo es tal como la del hambre. Sí. O sea, que tiene que colmarse de alguna manera. O sea, ya sea a través de la masturbación o a través de las relaciones sexuales, pero sí tiene que colmar. No hay manera de detenerla. De detenerla. Es Es una pulsión. como el hambre o como la sed. Así es, perfecto. Ay, chicas, pues estamos muy a gusto platicando, pero es hora de despedirnos. Ya nos tenemos Charla que... está padrísima. No, tenemos que continuarla con un mezcal. no, o con no, pues- Perdón, tequila. Estamos aquí en la tierra del tequila. No, Bueno, saludos a la el tequila gente. es un tipo de mezcal. Absolutamente, sí, acá es el Tequilana Weber, De saludos a los la mejores. gente. Absolutamente. Una última invitación, hay que repetir dónde está el stand, porque hemos estado El hablando... stand está en la del área internacional frente a la firma de autógrafos. Somos vecinos. Mañana somos vecinos. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde. Vengan todos. Mañana jueves, 5 de la Mañana tarde. jueves, 5 de la tarde. ¿Salón? 2 horas va a durar. Va a haber regalitos. ¡Órale! Va a haber sorpresas sexuales. Y Hombre. va a haber un corto de 15 minutos para presentar por qué nos gusta tanto el sexo. Los 4 tomos. Presentamos Malusa, que es autora de un texto. Yo
Ilse Lisen, que es autora de otro texto, y Fernando Montes de Oca Sicilia, que él viene como presentador de toda la colección. Mañana jueves a las Mañana jueves a las 5. 5 de la tarde, salón Elías Nandino. Elías Nandino. Muchísimas gracias, Malusa. No, muchas gracias a ti, Juan Aquí Pablo. nos de estamos verdad, viendo. Fue muy agradable. Además, de veras, no se lo pierdan. No tiene desperdicio la edición. Ya no nos vas a quitar Gracias, de Pilar. Algarabía, va a estar más... Pues esperemos ahí, cerca. sí, esperemos que todo se cuadre perfectamente. Gracias a todo el equipo, muchísimas gracias a las chicas de maquillaje, muchas gracias aquí al staff, muchas gracias Gaby, compañeros de cámaras, muchísimas gracias. Aquí nos estamos viendo y escuchando el día de mañana. Mañana vamos a hablar de ciencia y cine, cine y ciencia. Hasta luego. C7 Cine.